La sala no tenía ventanas ni calor. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas proyectando un resplandor blanco y plano sobre las paredes azul marino y una única mesa metálica atornillada al suelo. 3 cámaras observaban desde las esquinas sus luces rojas parpadeando en un ritmo lento y paciente, registrándolo todo, cada respiración, cada pausa. La sargento de personal Mara Vale estaba sentada sola en esa mesa. Tenía las manos apoyadas planas sobre el acero frío, los dedos relajados, la postura recta pero no rígida. No se movía, no se inquietaba. Su rostro no revelaba nada. A su alrededor, oficiales superiores llenaban la sala con uniformes impecables. Brazos cruzados, la espalda erguida, expresiones ya decididas. No era un lugar construido para escuchar. Estaba construido para juzgar. El teniente general Harold Vance se inclinó hacia adelante en su silla con los codos apoyados cómodamente sobre el escritorio. Miró su expediente, luego su rostro, y sonrió como si compartiera un chiste destinado a la sala, no a ella. Así que dijo con ligereza, con una voz que se proyectaba: «Hablemos de tu número de bajas». Algunos oficiales rieron no muy fuerte, las suficientes. Luego el sonido se desvaneció. Mara no parpadeó, no se irguió, no bajó la mirada. Permaneció exactamente donde estaba, silenciosa, firme, inmóvil. Y en ese silencio, la sala comenzó a sentirse más pequeña, más estrecha, como si estuviera esperando algo que no estaba preparada para oír. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte para no perderte estas verdaderas historias de valentía. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? La sargento de personal Mara Vale estaba a principios de sus 30 y parecía el tipo de marine que la mayoría de la gente nunca notaría en una multitud. Estatura media, complexión delgada, el cabello recogido de forma firme y sencilla. Mangas bien planchadas, botas limpias, expresión neutral. Si te la cruzaras en un pasillo podrías asumir que trabajaba en logística o en alguna oficina silenciosa a la que nadie agradece nada. Su rango descansaba en el cuello del uniforme, sin adornos, sin cintas llamativas, sin el pecho lleno de colores, nada que le dijera a la sala lo que había hecho o lo que había sobrevivido. Esa fue la primera razón por la que dudaron de ella. La segunda razón fue su expediente. Sobre el papel, Mara Vale era un rompecabezas con piezas faltantes a propósito. Un puñado de bloques de entrenamiento, algunos despliegues listados solo como regiones generales, citaciones escritas como si temieran sus propios detalles, párrafos tachados, páginas enteras selladas y reducidas a una sola línea, que no significaba nada para nadie, sin la autorización adecuada. Había vacíos que parecían errores. Había meses en los que su unidad estaba listada, pero no sus funciones. Había condecoraciones sin historia detrás, y reprimendas que se sentían extrañamente limpias, como si hubieran pasado por demasiadas manos antes de llegar a un escritorio. Para las personas en esa sala no parecía secretismo, parecía favoritismo. Algunos asumieron que tenía familia en puestos altos. Otros asumieron que estaba protegida porque alguien le debía un favor a otra persona. Unos pocos simplemente decidieron que era un problema que se había colado por las grietas. Y hoy era el día en que el sistema se corregiría a sí mismo. Mara podía sentir esas suposiciones sin que nadie las dijera en voz alta. En los marines aprendes a leer una sala de la misma manera que aprendes a leer el clima. No esperas al trueno. Observas los pequeños cambios en el aire. Observó la forma en que los coroneles evitaban cruzar miradas con ella. Observó cómo un oficial legal de la Marina sostenía su bolígrafo como un arma listo para escribirla contra la pared. Observó cómo incluso las personas más jóvenes en la sala copiaban la postura de sus superiores, como si el juicio fuera contagioso. Y a través de todo ello mantuvo la respiración constante. Inhalar contando 4, sostener. Exhalar contando 6. Lo suficientemente lento para mantener bajo el pulso, lo suficientemente silencioso para que nadie pudiera oírlo. Su mirada se mantuvo nivelada no porque fuera intrépida, sino porque había aprendido lo que el contacto visual puede provocar en lugares como este. Demasiado poco, y te llaman débil.
demasiado, y te llaman desafiante. Así que les dio exactamente la cantidad que merecían y no más. Sus manos no se movieron. No porque su cuerpo estuviera calmado, sino porque se negó a darles la satisfacción de ver tensión. Años antes, en una sala diferente con luces distintas, un instructor veterano le había dicho una vez, casi con amabilidad, que la parte más difícil del servicio no era el barro ni las millas. Era aprender a permanecer inmóvil, cuando tu nombre se estaba convirtiendo en una historia que no reconocías. Mara recordó ahora esa frase como una mano firme sobre su hombro. Se había alistado joven como muchos marines, con más determinación que rumbo, y más terquedad que miedo. Venía de un lugar donde la gente no hablaba mucho de sus sentimientos, donde el valor se medía por lo que podías cargar sin quejarte. Sus primeros años fueron simples de la manera en que las cosas duras pueden ser simples días largos, poco sueño, la presión constante de ganarte tu lugar sin pedirlo. Aprendió rápido que el respeto en los marines no se concede por tus intenciones, se concede por tu constancia. Había rostros de esos años que aún vivían en el fondo de su mente. Un instructor de instrucción que nunca alzaba la voz, pero podía silenciar una nave con una mirada. Un compañero que le enseñó a revisar una correa 2 veces, no porque estuviera nerviosa, sino porque las vidas dependen de pequeños hábitos hechos de la misma manera cada vez. Esos recuerdos iban y venían como tráfico de radio distante. No permitió que salieran a la superficie. No aquí porque su asignación actual era la parte de su vida que no podía explicar. Las palabras de sus órdenes sonaban lo bastante inofensivas si no sabías leer entre líneas: enlace, coordinación conjunta, adscripción temporal, rol de apoyo. Una lista de frases corteses que la hacían parecer una oficinista caminando entre despachos. Pero ella no estaba allí para archivar papeles. Estaba allí porque se le había confiado en silencio cosas que el público nunca escucharía, y que algunos líderes jamás admitirían. Esa confianza también era una jaula. Su historial operativo había sido absorbido por canales clasificados, y enterrado bajo muros de autorización tan gruesos, que incluso los rangos superiores rebotaban contra ellos. Cuanto más importante se volvía su trabajo, menos se le permitía decir sobre él. Cuanto más cargaba, menos podía probar, y esa era la aritmética cruel del asunto. En un sistema que ama las medallas y los informes, se le había ordenado vivir como una página en blanco. Así que cuando la gente miraba su uniforme y no veía nada, no era un accidente, era política. Cuando miraban su expediente y veían tachaduras, no era confusión, era diseño. Cuando el teniente general Harold Vance sonreía como si su silencio fuera debilidad, no solo se burlaba de ella, se burlaba del mismo tipo de servicio que decía liderar. El tipo que desaparece por orden y permanece desaparecido. Mara no se defendió porque no podía. Una sola frase equivocada podía violar órdenes que no estaban escritas con la misma tinta que el resto de su expediente. Podía sentir la línea límite en su mente como un cable trampa. Decir demasiado poco y te entierran. Decir demasiado y te destruyen. Por eso permaneció en silencio, no por miedo, sino por disciplina. Y la disciplina puede sentirse solitaria en una sala llena de gente. Hubo un momento antes de que comenzara la audiencia en el que un oficial joven pasó junto a su mesa y dejó un vaso de papel con agua. El oficial no dijo nada. Ni una sonrisa ni una disculpa, solo un pequeño gesto que se sentía casi fuera de lugar, en una sala construida para endurecer a las personas. Mara no tocó el agua. Todavía no. Podía sentir el aislamiento en la forma en que la sala mantenía la distancia. No la odiaban como odia una multitud. La descartaban de la manera en que las instituciones descartan de forma limpia y eficiente, como un documento sellado y archivado. La hostilidad abierta habría sido más fácil. Al menos la hostilidad admite que importas. Esto era algo más frío. Era una sala llena de hombres y mujeres consumados, decidiendo sin esfuerzo que ella no valía la pena entenderla. Y aún así, ella seguía sentada allí, las manos planas sobre el acero, respirando despacio, la mirada firme, cargando el peso de lo que no podía decir. Porque a veces la carga más pesada del uniforme no es lo que hiciste, sino el hecho de que lo hiciste.
y nunca se te permite explicar por qué. El teniente general Harold Vance no alzó la voz cuando reanudó. No lo necesitaba. La sala ya le pertenecía, y él lo sabía. Se recostó ligeramente con los dedos entrelazados, los ojos recorriendo a Mara, como si fuera un problema que pensaba resolver en público. «Hablemos de tus despliegues», dijo con un tono calmado casi conversacional, «porque sobre el papel no tienen mucho sentido». Volvió a levantar su expediente golpeándolo suavemente con un dedo. El sonido resonó más fuerte de lo que debería. Las mismas regiones distintas, unidades fechas superpuestas, asignaciones que comienzan sin explicación y terminan sin cierre. Levantó la vista. Eso es inusual, sargento, incluso para trabajo conjunto. Mara mantuvo la mirada al frente. Su respiración seguía lenta, medida, practicada. Inhalar contando 4, sostener, exhalar contando 6. Vance continuó. Pacífico Sur, Golfo Pérsico, Mar Arábigo Septentrional. Sonrió apenas. Parece que se movía bastante. Algunas personas se removieron en sus sillas. Un coronel se aclaró la garganta. Alguien en el extremo de la mesa garabateó una nota. Ahora, dijo Vance, estoy seguro de que hay una razón. Siempre la hay. Inclinó la cabeza. ¿Le importaría explicar por qué su expediente se lee como un itinerario de viaje, con los detalles convenientemente ausentes? La pregunta quedó suspendida esperando una respuesta. Mara no se movió. Su mandíbula se tensó lo justo como para pasar desapercibida para cualquiera que no estuviera entrenado para ver la tensión en milímetros. Sus manos permanecieron planas sobre la mesa, las yemas de los dedos tocando ligeramente el borde, uñas cortas firmes. No estoy autorizada a discutir operaciones específicas, dijo de manera uniforme. Su voz era baja, no débil, simplemente contenida. Vance asintió despacio como si esperara esa respuesta. Por supuesto que no lo está. Soltó una exhalación suave que casi sonó como una risa. Parece ser su frase favorita. Aparecieron algunas sonrisas alrededor de la sala. Aquí está el problema, continuó. No estamos hablando de objetivos clasificados ni de métodos sensibles. Estamos hablando de responsabilidad básica, con quién trabajó, cuál era su función, si siquiera era necesaria. Necesaria. La palabra cayó con más peso que las otras. Mara tragó saliva una vez. Controlada, silenciosa. Vance se inclinó hacia adelante otra vez. Las operaciones conjuntas requieren cierto nivel de transparencia, especialmente cuando una marine termina adscrita a unidades de la Marina sin un rol claro. Hizo una pausa. A menos claro que no hubiera ningún rol. La sala se movió. La curiosidad se afinó en algo más cortante. Un capitán de la Marina miró a otro oficial, las cejas levantadas. Un coronel de los marines cruzó los brazos con más fuerza. Los bolígrafos dejaron de moverse. ¿Estaba integrada?, preguntó Vance. ¿O simplemente iba de acompañante Mara? Sintió la presión subir detrás de los ojos, no por ira, sino por contención. Las palabras estaban allí. Siempre lo estaban. Sabía exactamente cómo desmontar sus suposiciones punto por punto. También sabía que no se le permitía hacerlo. Cumplí con las tareas que me fueron asignadas, dijo. Eso no es una respuesta, replicó Vance con ligereza. Eso es una evasiva. Siguieron algunas risas, no fuertes, solo las suficientes. Dejó que la risa respirara y luego volvió a presionar. Probemos con otro ángulo. ¿Sus evaluaciones? Pasó otra página, marcadas como competente, confiable, calmada, bajo presión. Levantó la vista, sin comentarios negativos, sin observaciones destacadas. Lenguaje muy seguro. Seguro, otra palabra destinada a encoger. En mi experiencia, dijo, eso usualmente significa una de dos cosas. O nunca hiciste nada que valiera la pena escribir, o alguien se aseguró de que nada específico se registrara. Sonrió de nuevo. ¿Cuál crees que es? Los ojos de Mara no abandonaron el espacio justo más allá de su hombro. Podía sentir que la sala la observaba ahora, esperando un fallo, esperando frustración, esperando defensa. Su respiración se mantenía uniforme.
Seguí órdenes, dijo. Vance abrió las manos. Y ahí está. Miró alrededor de la sala, siempre la misma respuesta. Esta vez, las risas fueron más confiadas. La audiencia continuó así, pregunta tras pregunta, cada una planteada, para que su silencio pareciera culpa. Preguntó sobre unidades que no podía nombrar, sobre misiones que no podía confirmar, sobre periodos que se le ordenó tratar como inexistentes. Cada vez que respondía, lo hacía con cuidado, mínimamente dentro del estrecho margen que le permitían. Cada vez Vance lo reformulaba. No recuerda, no puede aclarar, no explicará. Para cuando llamó a un breve receso, el ambiente en la sala había cambiado por completo. Afuera de la cámara, el pasillo se llenó de voces bajas. Las conversaciones se superponían, afiladas y especulativas. «No lo entiendo», dijo alguien. «Si hizo algo que valiera la pena ocultar, ¿por qué traerla aquí en absoluto?» Parece que alguien la impulsó. Probablemente político. Mara se sentó sola en el banco cerca de la pared, la espalda recta, la mirada baja. No bebió el agua que le habían ofrecido antes. Sus dedos se curvaron brevemente contra su palma, luego se relajaron de nuevo. En ese momento de quietud, la tensión se mostraba de pequeñas maneras. Una rigidez en la comisura de su boca. Una exhalación lenta sostenida un instante de más. ¿Qué habrías hecho en ese momento? ¿Te habrías defendido o habrías permanecido en silencio? Cuando regresaron a la sala, Vance no perdió tiempo. «Abordemos al elefante en la habitación», dijo su voz, proyectándose tu adscripción a una unidad de tareas de la Marina durante tu último despliegue. Mara sintió cambiar el aire, esa línea que tocaba ese tema, el límite que no podía cruzar. Según esto, continuó, «estuviste presente durante operaciones de acción directa». La miró como mínimo en combate adyacente. Ella no dijo nada. La sonrisa de Vance se amplió, lo que nos lleva de nuevo a mi pregunta anterior. Algunas personas se inclinaron hacia adelante ahora. En entornos como este, dijo, todos contribuyen de alguna manera. Todos cargan peso, hizo una pausa. Así que es justo preguntar cuál fue el tuyo. El pecho de Mara subió y bajó. «Me estás pidiendo que hable sobre material clasificado», dijo. «Te estoy pidiendo que rindas cuentas de ti misma», respondió Vance. ¿Hay una diferencia? Esta vez se levantó lentamente, deliberadamente, dando un paso hacia su mesa, no invadiendo su espacio, solo lo suficiente para que se sintiera. El silencio dijo, «puede significar muchas cosas. Disciplina, lealtad», inclinó la cabeza, «o puede significar que no hay nada allí». La sala permaneció completamente quieta. Mara podía sentir el borde ahora, el lugar donde la contención comienza a costar más de lo que protege. Sabía que Vance estaba dirigiéndose hacia un único resultado: forzarla a hablar o hacer que pareciera vacía. Su mandíbula se tensó de nuevo. Respiró profundamente. Vance miró alrededor de la sala, luego volvió a ella. «¿Entiendes cómo se ve esto, sargento?» Asintió una vez. Un pequeño movimiento. «¿Y aún eliges no aclarar?» «Sí, señor». Esa única palabra resonó. Vance se enderezó con un destello de satisfacción cruzando su rostro. «Muy bien». Se volvió hacia el panel. «Que conste en acta que la sujeto ha rechazado múltiples oportunidades de explicar discrepancias en su servicio». Los bolígrafos rascaron él. Hizo clic. Mara miró la superficie de la mesa. El acero frío se sentía más firme que el aire a su alrededor. Sabía lo que venía a continuación. Lo había sabido desde el momento en que se sentó. Las preguntas se estaban acotando. La sala se estaba cerrando. Y pronto, muy pronto, alguien intentaría romper el silencio por la fuerza. Algo en la sala había comenzado a desviarse del alineamiento. No era fuerte. No era obvio. Era el tipo de cambio que solo se siente después de pasar años alrededor del peligro que no se anuncia. Un cambio de presión, un silencio que dura un latido de más. El almirante Thomas King no había hablado ni una vez desde que comenzó la audiencia. Se sentó 2 asientos más abajo de la mesa, presidida, postura rígida, manos entrelazadas, ojos al frente. Para cualquier observador casual, parecía otro oficial superior observando un procedimiento.
Pero cuando el general Vance avanzó, la quietud de King cambió. Cuando Mara se negó de nuevo a aclarar su rol, la mirada de King se levantó de la mesa por primera vez, no hacia ella, sino hacia el expediente en manos de Vance. Su mandíbula se tensó ligeramente, el músculo cerca de su oído se contrajo, y liberó una vez controlado pero inconfundible. Era la mirada de un hombre que reconocía que un límite estaba siendo probado por alguien que no sabía que existía. Vance continuó inconsciente o despreocupado. «Estuviste presente durante actividades de interdicción marítima», dijo escaneando la página. «Ese es el lenguaje aquí», murmuró un oficial legal bajo su aliento. Otro oficial se inclinó para leer. Mara no dijo nada. Los dedos de King se flexionaron una vez, luego se plegaron de nuevo. Las palabras usadas eran cuidadosas, deliberadamente vagas. Pero de vez en cuando, algo más agudo se filtraba, una frase no destinada a salas como esta. Un término que pertenecía a otro lugar. En un momento, un miembro joven del personal se inclinó hacia un coronel y susurró una referencia a los protocolos de inserción nocturna. No en voz alta, solo lo suficiente. El coronel se tensó. Sus ojos se dirigieron hacia King y luego se apartaron. Mara sintió el cambio antes de verlo. La forma en que algunos oficiales dejaron de recostarse y comenzaron a inclinarse hacia adelante. La forma en que Penn se detuvo a mitad de trazo. La forma en que el escepticismo dio paso a algo más cercano a la incertidumbre. Su calma, que había sido descartada como pasividad, comenzó a sentirse incorrecta para ellos. Las personas vacías se quiebran bajo presión, se extienden en palabras, discuten, sobreexplican, buscan simpatía o ira o cualquier cosa que pueda mover el momento. Mara no hizo nada de eso. Se sentó como lo había hecho desde el principio. Hombros cuadrados, barbilla nivelada, respiración lenta. Sus ojos no se movían. Sus manos no temblaban. Incluso cuando la pregunta se afilaba, su compostura permanecía exacta, casi quirúrgica. Ese tipo de control inquieta a las personas. Vance preguntó nuevamente sobre líneas de tiempo, sobre relaciones de mando, sobre por qué una marine estaría adscrita a un elemento de la marina sin una tarea publicada. Sonrió mientras lo hacía, pero la sonrisa comenzaba a verse delgada. Mara respondió cuando fue necesario. Breve, precisa, sin palabras extra. Cuando no respondía, no ofrecía disculpas por ello. King la observaba de cerca ahora, no con curiosidad, sino con evaluación. Hubo un momento cuando Vance mencionó una línea de entrenamiento que no existía en ningún sistema no clasificado. Era una frase descartable, destinada a sonar impresionante, no específica. La cabeza de King se giró una pulgada. El capitán de la marina a su lado lo notó y se quedó inmóvil. Un asistente legal frunció el ceño en la mesa, y luego cerró lentamente una carpeta como si no estuviera seguro de si debía estar abierta. La sala se sintió intranquila, pero nadie podía explicar por qué. Aún no era miedo, era confusión. Mara podía sentir cómo su atención cambiaba no hacia lo que ella decía, sino hacia lo que no decía, hacia los vacíos que ya no se sentían como incompetencia, sino como muros. Su silencio comenzó a sentirse menos como evasión y más como contención. En un momento Vance hizo una pausa a mitad de la frase, como esperando que ella interrumpiera. Ella no lo hizo. La pausa se extendió. Él aclaró su garganta y continuó. King ajustó su postura, sentándose más recto. Sus manos se separaron y descansaron sobre los brazos de su silla, palmas hacia abajo, una postura más adecuada para un puente que para una sala de audiencias. Un oficial joven al fondo miró hacia la puerta y luego de vuelta al panel, con una inquietud que se asomaba en su rostro. Nadie lo dijo en voz alta, pero la pregunta se estaba formando en la sala. ¿Y si ella no se negaba a hablar porque no tenía nada que decir? ¿Y si se negaba porque decirlo cambiaría quién tenía derecho a preguntar? Vance lo sintió también, aunque aún no lo comprendía. Su humor se volvió más afilado, sus preguntas más estrechas, su paciencia más delgada. Presionó más, inclinándose hacia adelante, tratando de sacar algo de ella. La calma de Mara no se quebró, se agudizó.
Ahora sostuvo su mirada brevemente no en desafío, sino en reconocimiento, como diciendo que entendía exactamente lo que él intentaba hacer y exactamente por qué no podía permitir que tuviera éxito. King exhaló lentamente por la nariz. La sala estaba en silencio de una manera nueva, no aburrida, no divertida, vigilante. Lo que fuera esto, ya no se trataba solo de una marine con un expediente delgado. Algo importante estaba siendo rozado y las personas en esa sala podían sentirlo incluso si aún no podían nombrarlo. Y en algún lugar bajo la superficie se había cruzado una línea. Las luces rojas de las cámaras se encendieron de nuevo una por una. Un clic suave, un sonido mecánico débil de la sala, preparándose para recordar todo lo que estaba a punto de decirse. La gente volvió a sentarse, posturas ajustadas, expresiones reiniciadas. Cualquier incertidumbre que hubiera surgido durante el receso fue dejada de lado, reemplazada por control de procedimiento y orden. El teniente general Harold Vance se enderezó el chaquetón y echó un vistazo rápido a los indicadores de grabación, asegurándose de que estuvieran activos. Quería que esta parte se preservara. Quería testigos. Maravale permaneció exactamente donde había estado antes del receso. Misma postura, misma quietud. Si la sala había cambiado, ella no lo mostró. Vance no retomó el interrogatorio de manera suave esta vez. Fue directo al límite. Sargento de personal dijo, voz más fuerte ahora más aguda, llevando autoridad sin humor. Antes le hice una pregunta simple. La sala se silenció al instante. Usted eligió no responder. Se acercó a la mesa apoyando las manos en el borde, inclinándose lo suficiente para dominar el espacio sin tocarla. Preguntaré de nuevo, dijo. En su último despliegue conjunto, ¿cuántos combatientes enemigos neutralizó personalmente? Esta vez no hubo sonrisa, ningún intento de suavizarlo. Esto ya no era un chiste, era un desafío. Mara sintió el peso asentarse en su pecho pesado y familiar. El tipo de presión bajo la que había entrenado la que estrecha el mundo hasta que solo queda una decisión. Su mandíbula se tensó. Tomó una respiración controlada por la nariz, la sostuvo, la exhaló lentamente. Luego, por primera vez desde que comenzó la audiencia, levantó la cabeza no abruptamente, no desafiante, solo lo suficiente para mirar a los ojos de Vance. La sala reaccionó antes de que hablara. Las sillas crujieron suavemente mientras la gente se inclinaba hacia adelante. Un bolígrafo se deslizó de los dedos de alguien y cayó silenciosamente al suelo. La columna vertebral del almirante Thomas King se tensó. La expresión de Mara no cambió. No había ira en su rostro. No había orgullo ni vacilación. Cuando habló, su voz era baja pero uniforme. Preciso 73. La palabra cayó como un peso arrojado sobre agua quieta. No siguió ni un murmullo de sonido, ningún jadeo, ninguna risa, ninguna reacción inmediata. Solo silencio. Mara no elaboró. No calificó su respuesta. No agregó contexto, justificación ni emoción. No dijo cuándo, dónde ni por qué. Simplemente dio el número como si estuviera indicando coordenadas o confirmando un conteo en una lista de verificación. Vance parpadeó una vez. Varias personas en la sala la miraron como si no hubieran escuchado correctamente. Alguien cerca del fondo se movió bruscamente las patas de la silla, raspando contra el suelo. El bolígrafo de un oficial legal permaneció suspendido en el aire inmóvil, la tinta flotando sobre la página. 73. Era demasiado específico para ser una suposición demasiado exacto, para ser un chiste demasiado grande para ser casual, y aún así, lo había entregado sin rastro de orgullo, sin la postura de alguien tratando de impresionar o intimidar. Eso fue lo que los desconcertó. Si lo hubiera dicho en voz alta, podrían haberlo descartado como arrogancia. Si lo hubiera dicho con emoción, podrían haberlo presentado como inestabilidad, pero no lo hizo. Habló como hablan los profesionales cuando los hechos importan más que las reacciones. Vance se enderezó lentamente. Es una afirmación seria, dijo voz más tensa ahora. ¿Está diciendo a este panel que usted personalmente contabilizó 73 bajas enemigas?
Mara mantuvo su mirada. Sí, señor. Aún nada más. Un murmullo se extendió por la sala desigual e incontrolado. Esta vez no era risa, no era desestimación, era incredulidad. Un coronel de los marines sacudió levemente la cabeza. Un capitán de la marina se recostó, ojos entrecerrados, recalculando. Alguien susurró el número de nuevo en voz baja, como si repetirlo pudiera darle sentido. 73. Vance miró alrededor de la sala y luego de nuevo a Mara. ¿Durante qué periodo?, preguntó. ¿Qué operación? Sus ojos no parpadearon. No estoy autorizada a discutir detalles operativos, dijo. El silencio que siguió se sintió diferente ahora. Vance exhaló con fuerza por la nariz. ¿Espera que creamos ese número?, dijo. Sin contexto, sin verificación, sin documentación de respaldo. Espero que registren mi respuesta, respondió Mara. Eso fue todo. Las manos del almirante King se tensaron sobre los brazos de su silla. Las cámaras continuaron zumbando, las luces rojas parpadeando de manera constante, sin darse cuenta de que estaban capturando un momento que acababa de escaparse más allá de su autorización. La sala ya no estaba alineada con Vance. Eso era evidente. Incluso aquellos que dudaban de ella ahora dudaban de él también. El equilibrio había cambiado no por completo, pero lo suficiente para notarlo. Si ella estuviera mintiendo, lo hacía con una disciplina que nadie podría fingir. Si decía la verdad, entonces, algo mucho más grande que esta audiencia estaba rozando los límites de la sala. Vance parecía percibir que su control se estaba resbalando. Se aclaró la garganta intentando recuperar el impulso. «¿Y usted se siente cómodo declarando eso en acta?», dijo sin explicación. «Sí, señor». Sin orgullo, sin disculpas, solo certeza. Un oficial legal se inclinó hacia otro y susurró algo urgente. Una carpeta se cerró silenciosamente. Se pasó una página. La mirada de King se mantuvo fija en Mara, ahora aguda y evaluadora, no con sospecha, sino con reconocimiento. Ya había visto esto antes. La calma que proviene no de la confianza, sino de la contención de cargar algo demasiado pesado para mostrar. Vance se retiró de la mesa, mandíbula firme. Que conste en acta, dijo, que la sujeto ha presentado ahora una afirmación no verificada de participación letal. Mara no reaccionó a la fraseología. Había respondido a la pregunta nada más. La sala no sabía qué hacer con esa respuesta todavía. Se situaba entre ellos sin responderse, sin ser desafiada, remodelando el espacio. Lo que Vance había esperado esto no era. Quería humillación, quería colapso. Lo que obtuvo en cambio fue un número que se negó a explicarse. Y en esa negativa, apareció la primera grieta real en la autoridad que él pensaba tener. El almirante Thomas King se levantó sin pedir permiso. El raspado de su silla contra el suelo cortó la sala más agudamente que cualquier voz elevada. Cada cabeza se giró antes de que dijera una palabra. La autoridad cambió instintivamente, como sucede cuando alguien que realmente posee una situación decide que ha ido demasiado lejos. «Corten la grabación», dijo King. La orden no fue alta, pero tenía peso. Un técnico vaciló medio segundo los ojos hacia el general Vance. King no miró al técnico. Dije, «Córtenla ahora». Las luces rojas de las cámaras parpadearon una vez, luego se apagaron. El zumbido suave desapareció. La sala se sintió repentinamente expuesta como un escenario después de caer el telón. King finalmente se volvió hacia Vance. «Con respeto, general», dijo con voz uniforme, «ha llevado esta audiencia más allá de su autoridad». Un murmullo recorrió la sala. No fue un sonido, sino una reacción. Las espaldas se enderezaron. Los bolígrafos se detuvieron. Se contuvo la respiración. Vance abrió la boca. King levantó una mano deteniéndolo a mitad de palabra. «Esto ya no es una aclaración de personal», continuó King. «Y nunca debería haberse conducido en un foro abierto». Escaneó la sala, ojos agudos, ahora midiendo la autorización de la misma manera que otros miden el rango. Cualquier persona en esta sala sin autorización especial conjunta deberá salir inmediatamente. Nadie se movió al principio. La mirada de King se endureció. Eso no era una sugerencia. Las sillas comenzaron a moverse.
Los oficiales confundidos se miraron entre sí, luego se pusieron de pie. Algunos protestaron en voz baja. Un asistente legal recogió papeles con manos temblorosas. En pocos momentos más de la mitad de la sala se había despejado, la puerta cerrándose detrás de ellos, con un final contundente. Solo un pequeño grupo permaneció. King se volvió hacia Mara Vale. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, su expresión se suavizó, no en simpatía, sino en reconocimiento. Sargento de personal dijo, tenía razón al mantener el silencio. Se volvió hacia los oficiales restantes. La operación mencionada en esta audiencia existe. Su designación, alcance y resultados permanecen clasificados más allá de los sistemas de informes estándar. Vance se tensó. Almirantes y tal operación. King lo interrumpió sin alzar la voz. No fue incluido en ella, general, y no se suponía que lo estuviera. Las palabras cayeron como una corrección escrita en piedra. Continuó tono preciso. La sargento de personal Mara Vale sirvió en una capacidad operativa directa bajo la autoridad del Comando Conjunto. Su asignación fue legal. Sus acciones estaban autorizadas. Su expediente parece incompleto porque fue intencionalmente redactado. Hizo una pausa dejando que eso se asentara. Respondió a su pregunta con precisión, dijo King, y lo hizo con contención. Nadie habló. Mara permaneció inmóvil, mirada al frente, manos firmes. El peso que había estado cargando finalmente tuvo un nombre en la sala, aunque los detalles no lo tuvieran. King se volvió hacia ella de nuevo. Está despedida de esta audiencia, pendiente de reasignación bajo mi oficina. Mara se levantó con suavidad, saludó una vez limpio, controlado, exacto. Al girar para salir, ocurrió algo notable. Oficiales se pusieron de pie uno por uno. No porque el protocolo lo exigiera, ni porque el rango lo ordenara. Se levantaron porque la comprensión había reemplazado la suposición, porque el juicio había sido reemplazado por respeto. La sala permaneció completamente silenciosa mientras ella salía. El sonido de sus botas era medido y uniforme, y en ese silencio todos los presentes entendieron la misma verdad. No habían estado juzgando a una marine que se negaba a hablar. Habían estado en presencia de alguien que no podía hacerlo. La decisión no vino acompañada de ceremonia. El almirante King regresó a la mesa después de que Mara salió, su voz baja y definitiva. Declaró que la audiencia quedaba terminada de manera efectiva inmediatamente. Todas las preocupaciones pendientes respecto a la sargento de personal Mara Vale fueron desestimadas en su totalidad debido a restricciones operativas clasificadas. Sin apelación, sin enmienda, sin revisión adicional. Las palabras cayeron en silencio, pero lo cambiaron todo. El general Vance permaneció rígido por un momento, como esperando un seguimiento que nunca llegó. Su expresión se tensó, luego se aplanó. La confianza que lo había sostenido durante la audiencia se drenó de su postura, dejando algo quebradizo detrás. King continuó sin mirarlo. La sargento Vale será reasignada bajo mi autoridad directa, dijo. Su estado de evaluación actual está cerrado. Cualquier intento de reabrirlo sin mi autorización por escrito se tratará como una violación del protocolo de mando. Nadie objetó. Nadie siquiera se movió. Los oficiales en la sala comprendieron lo que acababa de suceder. Esto no era un favor, era una corrección. La puerta se abrió de nuevo y Mara Vale volvió a entrar en la sala. No se apresuró, no dudó. Su paso fue medido, firme, sin cambios desde el momento en que primero entró en ese espacio. Si sentía alivio, no se mostró. Si sentía reivindicación, no lo reclamó. King se enfrentó a ella. Sargento de personal, dijo. Su reasignación es efectiva inmediatamente. Sí, señor, respondió ella. Eso fue todo. Entonces algo se movió por la sala como una ola sin sonido. Las sillas se deslizaron hacia atrás. Un oficial se puso de pie, luego otro más. No hubo orden, ni señal, ni intercambio de miradas. Se levantaron porque se sentía incorrecto permanecer sentados. Se levantaron porque el silencio se había vuelto más pesado que cualquier orden. Mara se detuvo. Por primera vez desde que comenzó la audiencia pareció registrar la sala no como una amenaza,
sino como una presencia. Sus ojos se movieron brevemente observando la escena. Oficiales superiores, personal legal, comandantes que la habían juzgado momentos antes. Todos de pie. No reaccionó como la gente espera en momentos así. No hubo liberación visible de tensión, no suavización, no sonrisa. Simplemente cuadró los hombros y levantó la mano. El saludo fue limpio, controlado, exacto, ni apresurado ni exagerado. Era el tipo de saludo dado por alguien que respeta más el uniforme que el momento. Cain lo devolvió sin vacilación. A su alrededor, la sala permaneció congelada. No hubo aplausos, ni murmullos, ni comentarios susurrados. El silencio llevaba más peso que cualquier ruido. El general Vance todavía estaba sentado. Sus manos descansaban sobre la mesa donde se había apoyado cómodamente antes. Sus ojos seguían a Mara, pero no se encontraron con los suyos. En esa quietud el contraste era imposible de ignorar. La marine que había sido interrogada por su silencio, ahora estaba reconocida sin hablar. El general que más había hablado, permanecía expuesto por su propia certeza. Mara bajó la mano y se dirigió hacia la salida. Sus botas resonaban contra el suelo, cada paso uniforme sin prisa. La sala no se movió hasta que la puerta se cerró detrás de ella. Solo entonces la gente respiró de nuevo. King permaneció de pie un momento más, su mirada deteniéndose en la puerta vacía. Luego se volvió hacia la mesa. Esto concluye el asunto, dijo. Nadie discutió. Afuera el pasillo se sintió más brillante, aunque las luces eran las mismas. Mara se detuvo una vez lo suficiente para ajustar la correa de su uniforme, un pequeño hábito automático. Luego continuó hacia adelante. No miró atrás. El pico había pasado no con un grito ni un discurso, sino con un reconocimiento ganado a través de la contención, en un sistema construido sobre rango y volumen. Fue la marine más silenciosa en la sala quien había cargado con el mayor peso, y todos los que se pusieron de pie lo habían sentido. Mara Vale no se detuvo después de que terminó la audiencia. Avanzó por el corredor con el mismo paso medido que había llevado toda la mañana, pasando por puertas que ahora se sentían más pequeñas que antes. El edificio no había cambiado. La gente no había cambiado, pero el peso que presionaba sobre su pecho se había desplazado, redistribuido en algo más silencioso y manejable. 2 días después, ella se encontraba en una sala muy diferente. El espacio de conferencias del Pentágono era amplio, luminoso y funcional. No había cámaras, no había estrados elevados, ni audiencia esperando ser entretenida. Solo una larga mesa, mapas digitales proyectados en la pared, y un puñado de oficiales cuya atención estaba concentrada, no depredadora. Nadie bromeaba allí, nadie sonreía con ironía. El almirante King la presentó simplemente, sin adornos, sin números, sin historias de guerra, solo su nombre, su rol, y la razón por la que estaba allí. Las preguntas que siguieron fueron precisas pero claras. No eran trampas, eran pruebas, patrones de movimiento, ventanas de tiempo, marcadores de comportamiento que aparecen antes de la escalada. ¿Lo que parecía ruido hasta que sabes leerlo? Mara respondió con calma, eligiendo sus palabras con el mismo cuidado que había mostrado en la sala del tribunal. Pero ahora el silencio entre sus frases no era hostil, era atento. Señaló un conjunto en el mapa y explicó por qué era importante. No se refirió a sí misma. No dijo lo que había visto o hecho. Habló sobre probabilidad, sobre repetición, sobre cómo ciertas tácticas no cambian porque no necesitan hacerlo. Un comandante de la Marina la desafió una vez, cortésmente, preguntando si la experiencia de campo realmente se traducía en previsión estratégica. Mara hizo una pausa, luego asintió. Solo si dejas tu ego fuera de esto, dijo. Eso fue todo. Nadie rió. Escucharon. Cuando terminó la reunión, nadie aplaudió. Nadie la felicitó. Algunas personas asintieron mientras ella recogía sus notas. Un oficial sostuvo la puerta. Otro le agradeció su tiempo. Era respeto despojado de ceremonia y se sentía real. Al caminar de regreso por el pasillo, la reflexión del narrador se asentó tranquila y segura. Algunos guerreros son ruidosos porque necesitan ser vistos.
Otros son silenciosos porque lo que cargan no puede ser compartido. El sistema a menudo confunde el segundo tipo con la ausencia del primero. Premia el volumen. Registra confianza. Celebra lo que puede explicarse. Pero la verdad vive en otro lugar. El respeto no es volumen. El respeto es contención bajo presión. Maravale no se fue con una historia que contar. Se fue con trabajo que hacer de la misma manera que siempre lo había hecho, y al final ese era el punto. Algunos servicios están destinados a ser presenciados y otros están destinados a desaparecer. Por cada historia que termina con aplausos o medallas, hay docenas que terminan en silencio llevadas discretamente por personas que recibieron órdenes de no hablar de lo que sostuvieron juntas. Sus nombres nunca aparecen en los titulares. Sus registros permanecen escuetos por diseño, y su valor vive sin audiencia. La historia de Mara no es única por lo que dijo, importa por lo que no dijo. Porque hay miles como ella que permanecen bajo juicio sin defensa, confiando en que la contención algún día hablará más fuerte que la explicación. Sirven sabiendo que su prueba quizás nunca llegue, y aún así lo hacen. Si disfrutaste esta historia, por favor, suscríbete para más relatos militares. Estas historias mantienen el valor vivo para las generaciones venideras.